buenos días. Inicio la grabación de la clase para que la puedan ubicar de pronto en la plataforma en el momento que la requieran o si la quieren, digamos, guardar el link para a futuro de pronto repasar conceptos. ¿Listo? Entonces comparto pantalla. Bueno, les recuerdo que hoy estamos en el curso de manipulación de alimentos, la quinta sesión. Vamos a hacer énfasis en el plan de saneamiento básico. ¿Listo? Como ayer medio iniciamos con conceptos básicos del plan de saneamiento, hoy vamos a ahondar un poquito más en la información y como les dije iniciando el saludo, vamos a tener un acompañamiento de videos que nos facilitarán un poco todo el proceso de reconocimiento, de aplicación y de correctas prácticas con respecto a cada uno de los programas del plan de saneamiento. Como tal, el plan de saneamiento, ¿qué es? Es la aplicación sistemática de medidas preventivas para mejorar y preservar condiciones sanitarias. Lo que busca como tal es controlar los protocolos de higiene que disminuyen los riesgos de contaminación de los alimentos, tanto en el programa de limpieza y desinfección, como en el de control de residuos, como en el de prevención de plagas y como en el abastecimiento de agua. Como pueden recordar del día de ayer, todo está enfocado para que la contaminación se disminuya y para que no haya una cercanía con los procesos de los alimentos o directamente con los alimentos que estaríamos, digamos, ofertando a nuestros comensales para que de una u otra manera podamos garantizar su inocuidad. Recordemos que el seguimiento y control para ejecutar el plan de saneamiento básico debe ser elaborado para el lugar donde se implementará. Les mencionaba que puede haber una línea de cadena de restaurantes que tienen diferentes puntos de restaurantes y su localización, estructura pueden ser muy diferentes entre un punto y otro. Por eso, el plan de saneamiento básico debe estar diseñado específicamente para cada punto. Puede tener cambios muy simples o cambios muy radicales con respecto a la estructura, a la ubicación, al diseño, a la ubicación geográfica, a la estructural, en fin. Debe mantenerse siempre al alcance del personal. Vuelvo y repito por qué. Lo importante es que ustedes como operarios tengan el control, el conocimiento de cada una de las etapas del plan de saneamiento. No solo del programa de limpieza y desinfección, quienes son, digamos, como el que más brilla por su necesidad de mantener los espacios limpios y desinfectados, sino también en el control, manejo de residuos, separación en la fuente, control y prevención de plagas y obviamente el uso adecuado de las aguas dentro de las instalaciones, el cual corresponde al plan de abastecimiento de agua. Debe estar disponible en caso de que cualquier visita como entidades reguladoras lleguen, Secretaría de Salud, Sanidad, Procuraduría, Personería o cualquier ente de control como lo es el INVIMA. Ha sucedido a modo personal cuando hago auditorías internas o externas pagadas por la empresa y no avisadas, porque las auditorías son así. La intención es que ustedes en cualquier momento sean abordados por personas completamente objetivas para que revisen los espacios, la limpieza, la desinfección, los controles, el almacenamiento, el rotulado, los formatos de entrega de residuos, los formatos de control de roedores o de plagas en general, y ocasionalmente he llegado a puntos donde operarios no tienen ni idea de qué es el plan de saneamiento o en el peor de los casos también dicen tenerlo bajo llaves del administrador. Entonces no hay un acceso directo al documento para poder cerciorar si un protocolo que están realizando corresponde. No hay forma de verificar que los formatos estén realizándose como se indicaron o no hay forma, digamos, de poder controlar si se está ejecutando de buena manera los conocimientos entregados.
Eso le llamamos carpeta legal. Habitualmente está todo lo del plan de saneamiento, formatos, los actos médicos de los operarios, los certificados de manipulación, los exámenes elaborados por cada uno de los operarios para corroborar que tienen capacitación continua, etcétera. El programa de plan de saneamiento o los programas del plan de saneamiento son 4. Recuerden que iniciando el curso les comenté que con el decreto 3075 solo existían 3 programas, el de limpieza, el de residuos y el de placas. Pero con la adaptación de la resolución 2674 a partir del 2013 se incluyó como un programa dentro del plan de saneamiento básico obligatorio el abastecimiento de agua. Cada uno de estos pues los vamos a ver hoy con su requerimiento especial, pero es súper importante entender que estas 4 cosas garantizan, si se ejecutan de buena manera, que todos los protocolos dentro de la elaboración de un alimento cumplen con la garantía de inocuidad con la que se debe asegurar al comensal que se tiene preparados sus alimentos. Dentro de la resolución aquí hay un error en el rotulado de las diapositivas, tuvo que haber sido un lapsus que tuvo, digamos, como la organización como tal. La resolución es la 2674 del 2013. Existe una serie de documentación, ustedes la tienen en el primer día de capacitación, unos links para descargar los archivos en PDF para que los quieran tener, pues digamos, en sus propios documentos. La resolución como tal son 42 hojas aproximadamente en documento continuo, pero aquí estamos haciendo como una extracción de cosas muy importantes. Con respecto al plan de saneamiento, está clasificado en el título 2 como condiciones básicas de higiene de fabricación de los alimentos y nos indica que debemos tener unos requisitos en edificación e instalaciones, en equipos y utensilios, en personal manipulador de alimentos, en los requisitos higiénicos de fabricación, en aseguramiento y control de la calidad para la inocuidad, en saneamiento como tal, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización de alimentos y materias primas y obviamente haciendo un énfasis especial, la 2674, en restaurantes y establecimientos gastronómicos. ¿Por qué? Porque no necesariamente se debe controlar solo las empresas, sino que muchas de las personas, digamos, de cualquier ciudad o entorno, siempre tendrán un acceso directo a restaurantes y establecimientos gastronómicos que deben de alguna manera garantizar que sus procesos están correctamente direccionados, evaluados y controlados. Más adelante, por ejemplo, les contaré que desde cierta época se exigió por normatividad incluir dentro de las empresas que procesan alimentos un personal idóneo para hacer un control y acompañamiento en asesorías y auditorías de protocolos de inocuidad y de procesos alimenticios. En ese caso está desde los técnicos en alimentos, desde técnicos en procesamiento de alimentos hasta profesionales como son ingenieros de alimentos como tal. Incluso en ocasiones hay empresas que manejan un perfil específico de personas que tengan, digamos, conocimiento y capacitación como auditores o como especialistas, digamos, en producción. Dentro de la vigilancia y control, les contaba hace unos días que todos los alimentos que digamos, se comercializan en supermercados y en establecimientos de comercio, habitualmente tienen la clasificación por el INVIMA de registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. Existen unos requisitos que se deben cumplir. Dentro de esos requisitos es que el producto que se realiza y se le va a hacer el protocolo sea elaborado en una planta de procesamiento de alimentos que esté inscrita en el INVIMA. Entonces no es que, por ejemplo, en mi casa comencé a hacer unos chorizos y saqué el certificado o el registro sanitario y comienzo a despenderlo, no. Realmente debe tener o una planta donde lo pueda procesar o contratar, digamos, los servicios de una planta que habitualmente existe aquí en Bogotá. No me sé el nombre exactamente, pero le llama como la Plaza Mercado de 7 de octubre, algo así, por ese sector. Se creó una super planta de diferentes tipos de equipos que pueden funcionar para que muchos emprendedores elaboren sus productos allí y solo deben, digamos, como pagar por las horas y de uso
del laboratorio, de la planta, y como lo elaboran en ese lugar que está certificado por el INVIMA y de hecho hace parte como de un programa de la alcaldía y de una inversión extranjera de unos japoneses, pues está con todas las de la ley y podría generar fácilmente un registro sanitario elaborando sus productos allí. Ese como a modo pues de información. Los requisitos que se piden pues son unos documentos como tal, los puede elaborar cualquier persona, muchos ingenieros de alimentos se dedican a hacer ese tipo de procesamientos o incluso abogados, porque saben cuáles son las documentaciones que deben pedir y las hacen en entregas o le hacen los pagos correspondientes que les mencionaba hace unos días, que oscilan desde 2 millones lo más económico hasta 6 millones y medio el más costoso. Recordemos que entre más riesgo, un alimento de más riesgo de consumo de salud pública, más costoso es decir, derivados lácteos y cárnicos habitualmente son costosos entre 5 y 6 y medio, y los productos que son más estables, digamos, con respecto a la conservación de los alimentos, productos secos, tienen un costo entre 2 y 3 millones y medio, y dentro de 3 millones y medio y 5 los que son de alguna manera semiestables. Tenemos entonces que la resolución 2674, no olvidemos, ahí está mal escrito, la resolución 2674 tiene un capítulo específico para restaurantes y establecimientos gastronómicos. Dentro de sus requisitos o de sus, digamos, especificaciones, algunas muy relevantes son, por ejemplo, que debe funcionar en un lugar donde no haya riesgo de salud pública y en donde no haya riesgo de poner, digamos, la salud del público como tal y el bienestar de la comunidad. Entonces, obviamente uno nunca va a montar un negocio en un lugar donde esté, por ejemplo, un abastecimiento de basura cercano, ¿cierto? O, por ejemplo, donde el relleno sanitario, pues cerca al relleno sanitario, si ponemos un restaurante, no va a ser apto desde el punto de vista de, digamos, como de un buen proceso o una buena ubicación para el desarrollo de establecimientos de consumo de alimentos. Debe tener áreas independientes de cualquier tipo de vivienda. Hace mucho tiempo solía ser normal que uno tuviera su casa y en parte de la casa, en el salón o algo, pudiera uno, digamos, ofrecer almuerzos que se elaboraban en su propia casa. Eso pues ya no está permitido. Si todavía existen en barrios algunos de esos restaurantes, muy probablemente en cualquier momento que llegue Secretaría de Salud, pues lo sellará o lo cerrará. No está permitido tener incluso, por ejemplo, un local que tenga un negocio y en la parte de atrás de pronto un dormitorio, tampoco está permitido. Entonces, si tienen visitas y revisan ese tipo de, digamos, diseños, estarán propensos a un cierre inmediato. Los lugares deben ser sitios secos, que no se vayan a inundar, que el terreno sea de fácil drenaje, es decir, espacios donde podamos garantizar que el ingreso y salida del restaurante pues no vaya a generar traumas. No se puede localizar junto a botaderos de basuras como le mencioné ahorita, ni en pantanos, ni ciénagas, ni sitios donde puedan haber criadero de insectos, roedores u otro tipo de plaga. Ayer, por ejemplo, aquí como para hacer un paréntesis, leía una noticia del Tiempo donde contaban que en un puente de la avenida 63 con otra avenida, creo que se llama Esperanza, había una cantidad de plagas incontrolables, roedores de más de 15 centímetros de largo que están andando por el puente de una manera, digamos, como muy libertina. Estaban contando pues que es un momento donde se descontroló en esa zona los roedores y que es muy miedoso porque cuando van subiendo por el puente las personas pues pueden estar viendo ratones pasar por sus lados normalmente. Entonces, en ese tipo de sitios cercano a esas ubicaciones, pues efectivamente no debe haber restaurantes, y la razón por la cual estos roedores tomaron este tipo, digamos, como de desarrollo tan abismal para que estuviera como de esa manera tan invadida, es que son debajo de esos puentes están, digamos, acumulando residuos de alimentos o de basuras que a veces sacan en diferentes sectores de la ciudad y que por X o Y razón terminan acumulándose debajo de esos puentes
y pues terminan siendo un foco de contaminación directo y de criadero de roedores. Entonces, esas son de las cosas que debemos aprender a controlar en nuestros sectores cuando tenemos negocios propios o cuando comenzamos a trabajar para alguna empresa como tal. El manejo de los residuos líquidos debe realizarse de manera que impida contaminación de los alimentos o superficies como tal que estén en potencial contacto con los alimentos. ¿Cuál es uno de los residuos líquidos más comunes de las cocinas o de los restaurantes? Pues las aguas sucias o negras que podemos sacar de las trampas de grasa y el uso o la disposición de aceites usados. ¿Listo? Que sabemos que los aceites habitualmente en los puntos de fabricación tienen una clasificación eh, dependiendo, digamos, el, digamos, las características de calidad que cada restaurante quiera determinar, ¿cierto? Habrán algunos donde cuando pasa cierto término de la temperatura, el color de las papas o de la carne o de lo que tenga que fritar, pues coge un color diferente al que están acostumbrados desde el punto de vista de calidad permitir. Entonces ahí es donde hacen los cambios. Otros de pronto no tienen esos controles tan, digamos, como tan especificados, pero sí hacen un cambio de los aceites cada un determinado tiempo. Los restaurantes y establecimientos gastronómicos en todas sus etapas de operación y de preparación de los servicios de alimentos debe contar con una serie de semi-etapas en las cuales pues la idea es tener un control como tal. Entonces, en el recibo de los alimentos debe ser un lugar limpio y protegido, es decir, no porque acaban de llegar materia prima el lugar puede estar sucio, la idea es que se reciba en un espacio limpio y que la forma en que lleguen los alimentos también sea un espacio limpio. Que los alimentos crudos sean lavados con agua potable, es decir, los vegetales, por ejemplo, no sean lavados con agua lluvia, que pasaba en algunas ocasiones en otros sectores hace mucho tiempo. Debe ser con agua potable. Que las hortalizas y las frutas lavadas, las frutas y las hortalizas sean lavadas, pero también sean desinfectadas. Es un protocolo especificado que se está dando y que se pide para el desarrollo de todos los tipos de, digamos, procesamientos de alimentos. Que los alimentos perecederos estén en refrigeración o en congelación dependiendo el uso y el destino que se le vayan a dar o el tiempo en el que se vaya a producir los alimentos. Que el servido de los alimentos se haga con utensilios, es decir, no hacerlos que con la mano, que puse la carne con la mano, que cogí las papitas con la mano, tratar de utilizar siempre los utensilios adecuados y del material adecuado para poder hacer un servido, digamos, como más específico. De hecho, en ciertos tipos de empresas manejan unos cucharoncitos que son a la vez medidores y saben que 2 o 3 cucharoncitos siempre es la medida exacta para servir todos los alimentos en la misma, digamos, proporción, que no vaya a haber un plato que compraron al mismo precio de otro y el uno esté mucho más grande que el otro, ¿cierto? Eso se llama estandarización como tal. Que la limpieza y la desinfección se haga con agua potable y que las superficies que estén utilizando para hacer procesamiento de alimentos sean material sanitario. Porque imagínense uno haciendo todos los protocolos de limpieza y desinfección correctamente, diluciones, uso de desinfectantes, rotarlos y utilizar agua que no sea potable y que de pronto desde su fuente ya venga con contaminación. Entonces, finalmente estamos haciendo todo un protocolo, pero para nada, porque no estaría haciéndose o siendo útil de alguna manera. La limpieza y desinfección de los utensilios habitualmente debe hacerse constante cada que se cambian las actividades y a veces se recomienda con agua caliente o vapor de agua al menos cada 8 días como para ayudar a eliminar ese tipo de, digamos, uso. Ese es muy común, sobre todo cuando los restaurantes tienen sus propios, digamos, cubiertos y deben entregarle a los comensales cubiertos y cuchillo y tenedor y bueno, todo ese tipo de cosas, vasos. Entonces la idea es hacer un lavado y un control de limpieza mucho mayor para que evitemos también la continua proliferación de microorganismos. Vamos a ver, por ejemplo, un pequeño videito en este momento, porfa, cuando comience el video, si no se escucha, me confirman de inmediato para poder hacer, digamos, como el cambio aquí pertinente. Regalen un segundo, por favor. Este es un pequeño video donde nos muestra como las partes
específicas de un protocolo de limpieza y desinfección. Vamos a ver cómo nos va. Limpieza y la desinfección. Este es un video del proyecto Productividad y Competitividad Frutícola Andina, financiado por Fontagro, cuyo propósito es contribuir al crecimiento sostenible de las cadenas frutícolas, del aguacate, las pasifloráceas y los cítricos en Colombia, Ecuador y Perú. Las actividades de limpieza y desinfección son fundamentales en la industria de los alimentos y también en nuestros hogares, ya que permiten eliminar microorganismos perjudiciales para nuestra salud. También permiten que todos los alimentos que allí se elaboran sean sanos e inocuos para los consumidores y nuestras familias. La limpieza se define como el proceso de remover a través de medios mecánicos y no físicos restos de alimentos, polvo, grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, alimentos y personal. Se realiza generalmente con agua y jabones o detergentes. El detergente es una sustancia que se utiliza para limpiar, ya que dispone de propiedades que le permiten quitar la suciedad sin afectar el material sometido al proceso de limpieza. La desinfección se refiere al proceso empleado para destruir las células vegetativas de los microorganismos remanentes en una superficie limpia, mediante el uso de agentes químicos o físicos con el propósito de reducir el contenido microbiano hasta niveles insignificantes, de tal forma que no sea nocivo para las personas. Entre tanto, los desinfectantes son agentes o sustancias químicas utilizadas para destruir los microorganismos o inhibir su desarrollo y que ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado. Los desinfectantes deben aplicarse sobre superficies limpias porque de lo contrario pierden su efecto. Existen diferentes métodos para hacer limpieza. Entre ellos se encuentran el primero, los físicos. Se realizan mediante el uso de materiales como escobas, cepillos, esponjas, espátulas, traperos, paños y otros. Segundo, los químicos. Se lleva a cabo mediante el uso de sustancias como los detergentes, jabones y desinfectantes. Tercero, los manuales. Son los procesos que se ejecutan con las manos. Eliminación de restos sólidos de equipos y utensilios. Y cuarto, los automáticos. Se realizan mediante el uso de máquinas tales como lavavajillas. Existen dos métodos para hacer desinfección. El primero, por calor. Se puede realizar por medio de agua caliente o vapor de agua. En esto se utilizan temperaturas superiores a 90 grados centígrados. Y el segundo, por sustancias químicas. Se realiza mediante la aplicación de determinadas sustancias químicas que permiten eliminar microorganismos sin efectos adversos para la salud humana. Veamos ahora los pasos para la correcta limpieza y desinfección. Primero, eliminar la suciedad más visible sin aplicar ningún producto. Segundo, preenjuagar las superficies. Tercero, aplicar la solución del detergente. Cuarto, frotar las superficies cuando así se requiera. Quinto, enjuagar con abundante agua. Sexto, verificar la limpieza. Séptimo, desinfectar, ya sea por métodos físicos o químicos. Y octavo, enjuagar si es necesario. Ahora conozcamos los beneficios de la limpieza y desinfección. Primero, garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos. Segundo, reducen la posible contaminación de los alimentos con materiales indeseables. Tercero, ayudan a prevenir enfermedades, manteniendo nuestra buena salud. Cuarto, evitan la entrada de plagas indeseables. Quinto, ayudan a crear hábitos de limpieza en nuestra vida diaria. Finalmente, estas son las recomendaciones para desinfección con cloro, que es el producto de desinfección más común. Sin embargo, debes tener en cuenta que si usas un producto diferente, debes seguir las recomendaciones de dosificación que se presentan en la etiqueta.
Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a continuar con la presentación. Ahí poco a poco, a medida que vamos viendo temáticas específicas, vamos a ir acompañándonos un poquito con algunos, digamos, videos de apoyo para ir, digamos, como adaptando conceptos de una manera visual y de una manera, digamos, no tan visual. Hay personas que son más visuales que otras. Entonces, de pronto a algunos les queda más como el conocimiento cuando yo hablo o cuando ven información y otros les queda más cuando el video muestra imágenes como tal. Bueno, entonces, importante para quienes no hayan desarrollado las evaluaciones, el concepto de limpiar es retirar toda la mugre visible. Ayer Laura nos lo dijo cuando estábamos haciendo la introducción y habitualmente se utilizan agentes de limpieza y fuerza. Es importante entender que los jabones como tal tienen una forma de química diseñada para que encapsulen la grasa y la suciedad, que en general sea polvo o cualquier forma de presentarse la suciedad, de alguna manera es encapsulada por los detergentes y esta es la forma por la que se remueve, digamos, esa suciedad y por eso es que las aguas, cuando después de hacer un enjuague, comienzan a salir de coloraciones oscuras por la remoción de esa suciedad o grasa que esté adherida a ropas, a pisos, a paredes, etcétera. Y la desinfección claramente es eliminar o reducir la cantidad de microorganismos que están presentes en un espacio. Recuerden que yo les he dicho que microorganismos hay en todo lado. En todo lado, si yo no lo dejo, por ejemplo, el mesón de mi cocina y pasan días sin limpiarlo y sin desinfectarlo, los microorganismos comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque ellos están siempre en todo lado, porque dependiendo de las temperaturas se multiplican más fácilmente que en otras, pero siempre hay microorganismos. No es como las plagas que decimos aquí no hay plagas, no, siempre hay microorganismos y probablemente en el momento menos pensado se están reproduciendo. Dentro de la limpieza y la desinfección, pues tenemos los productos típicos, escoba, trapero, limpiones, jabón o detergente, pero también es súper importante mencionar que hay algunas entidades que tienen, digamos, como un diseño específico y propio de sus utensilios. Utilizan, por ejemplo, las mopas, que son esos que le cambian simplemente como la pijamita y se lava en máquinas o aparte para poder, digamos, luego ponérselo a la mopa y no tener que, digamos, como un manejo de traperos que ustedes bien saben que los traperos acumulan bastante suciedad. A veces lavar un trapero es muy tedioso porque por más que lo lavemos sigue quedando oscuro, negro o de alguna manera una coloración como de suciedad y pues tiende a dar una mala imagen cuando tenemos un restaurante o un punto de alimentos. Súper importante, ninguno de los utensilios como escobas, traperos o mopas deben ser en material de madera. Siempre deben estar o en plástico. El palo, por ejemplo, debe ser en plástico o en metal, no en madera porque sabemos que son espacios que pueden estar en humedad alta y puede comenzar a crear, digamos, afinidad con microorganismos y reproducir muchos microorganismos y como tenemos el uso del trapero de la escoba para hacer limpieza y luego nos vamos a hacer otro tipo de cosas, podemos comenzar a crear contaminación cruzada directa. Y dentro de los procesos de desinfección habitualmente se manejan limpiones. Yo conozco entidades que manejan como un diseño de un aro donde ponen un recipiente con una dilución de agua con desinfectante y limpiones que constantemente están utilizando en sus espacios y áreas. Y al finalizar el día siempre o lavan los limpiones si son de lavar o si son de desechar, pues ya se desechan. Los traperos también son utilizados ocasionalmente solo para desinfección los atomizadores, el hipoclorito o amonio son los productos más comunes, pero también les mencionaba ayer que tenemos otros métodos de aplicar desinfectantes como son los nebulizadores, que son unos equipos que se pueden conectar a la energía para que sean termonebulizadores o simplemente tienen, digamos, como una carga para hacer la nebulización y este saca el producto desinfectante en unas partículas tan pequeñas que pareciera como una lluvia de polvo, pero realmente es el producto líquido en pequeñas partículas de tal manera que se distribuyen en todas las zonas. Incluso se recomienda en oficinas porque algunos productos puestos de esa manera con termonebulizador o con nebulizador pueden caer a los equipos de cómputo, a las cajas o a los sistemas POS que son donde se hace digamos como el,
las ventas y la administración de, digamos, de los productos que solicitan hoy por hoy en la mayoría de restaurantes. Entonces es súper importante conocer que esos equipos están pues de moda y que son muy prácticos para aplicar los desinfectantes. Dentro de los protocolos de limpieza, pues primero debemos asegurar de tener un espacio que sea ventilado para que, digamos, no se encierre, digamos, como la suciedad o los productos con sus olores fuertes. Para ello también hay que tener, digamos, una serie de protocolos específicos de no combinar productos, ni de limpieza como tal, ni de desinfección. Puede haber, digamos, como reacciones adversas a ese tipo de cosas. Nunca se les olvide que primero debemos limpiar y después de que el espacio esté completamente limpio, aplicamos desinfectante. No se puede lavar y desinfectar al mismo tiempo. No se puede, digamos, desinfectar sin limpiar, que a veces, en ocasiones yo escuchaba que decían, no, pues es que así ahorro tiempo, entonces con un trapo untado, digamos, del cloro, de una vez limpio todo y 2, 3 veces, entonces estoy limpiando y desinfectando. Ahí realmente no está haciendo ninguna de las dos. ¿Listo? Hay que utilizar siempre los elementos de protección personal. Habitualmente en los restaurantes es la misma con la que operamos como manipuladores. En algunos otros puntos manejan una vestimenta para limpieza y desinfección y otra ya para la elaboración de los productos. ¿En qué varía constantemente? En el uso de guantes, ¿cierto? Cuando estamos haciendo limpieza y desinfección, muchos de los lugares tienen especificado el uso de guantes de plástico para poder, digamos, maniobrar los productos que son altamente corrosivos o que son altamente dañinos para las manos, generan de pronto irritabilidad. Y ya a la hora de la manipulación de los alimentos o uso de guante normal de cocción, que son los de vinilo, o muchos de los operarios lo hacen sin guantes y con una constante lavada de manos. Importantísimo no mezclar los productos. Tenemos, por ejemplo, que desde pandemia se volvió una costumbre que para hacer un proceso de desinfección como más avanzado en nuestra, digamos, como lógica, se llegó a la idea de comenzar a mezclar diferentes desinfectantes para generar un producto más fuerte y realmente están cometiendo errores que pueden generar quemaduras o generar, digamos, vapores, olores que puedan ser nocivos para la salud. Dentro de ellos, por ejemplo, está la mezcla de cloro y vinagre. Esa mezcla puede producir un gas que puede generar tos o problemas para respirar o incluso quemaduras o enrojecimiento en los ojos. Esa es una mezcla muy típica de cloro y vinagre desde la pandemia. Otra era el cloro con el amonio cuaternario y este generaba, por ejemplo, otro gas que también podía dificultar la respiración y podía dar como un dolor en el pecho, podía asimilar como la sensación de tener un infarto. En pandemia también se volvió mucha costumbre mezclar cloro y alcohol en gel, lo cual hacía que se generara como una mezcla de cloroformo, que es un químico altamente tóxico. Ustedes saben o han visto en películas, por ejemplo, que cuando quieren dormir como a alguien, a propósito, untan un pañuelo con cloroformo y la persona pues cae completamente, digamos, noqueada porque son unos gases muy tóxicos que pueden llegar a generar el desmayo de las personas. Entonces imagínense uno generando ese tipo de mezclas en un punto donde está haciendo la limpieza. O por ejemplo, otro de los puntos a trabajar en la mezcla de sustancias nocivas era el de vinagre con peróxido de hidrógeno y ese pues también es una mezcla que generaba un ácido que puede ser corrosivo y peligroso. Entonces para las personas unos olores muy fuertes que pueden incluso romper vasitos en las vías respiratorias y puede generar, digamos, como derrames a veces de sangre, como cuando se le viene a uno la sangre por la nariz, pero también en los equipos podía generar oxidación. Entonces, por más que fuera un equipo, digamos, de acero inoxidable, el tener esa mezcla de compuestos, donde se pasara el trapito para limpiar, comenzaba a generarse oxidaciones y terminamos haciendo un daño al equipo. En ese orden de ideas, pues otro videito que les voy a compartir en este momento con respecto a protocolos para evitar el uso de mezclas de compuestos, ya sea químicos o el uso de productos de aseo como tal. Entonces vamos a mirar por aquí ese videito.
El afán que últimamente tenemos todos por limpiar y desinfectar las casas y las superficies en general para evitar posibles contagios, concretamente por el coronavirus ahora, puede llevarnos a realizar prácticas perjudiciales para la salud. Las personas en sus hogares combinan 2 o más productos para potenciar la limpieza, pero algunas mezclas pueden llegar a ser incluso letales. Recientemente se ha registrado un aumento en las consultas telefónicas por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de productos de limpieza. Y por esta razón, porque es importante, os hago este vídeo. Hoy te cuento las sustancias que cuando vayas a limpiar no puedes mezclar. Empezamos. Cloro más vinagre. Cuidado con mezclar cloro con otro líquido que no sea agua. Si mezclamos cloro con vinagre, se produce una reacción química en la que se libera ácido paracético y gas de cloro. Esto nos puede provocar tos, problemas para respirar, quemaduras, enrojecimiento de los ojos y lesión de las mucosas. Cloro más amoníaco. Una mezcla muy peligrosa, ya que corremos el riesgo de crear, por desconocimiento, cloramina. Este químico, en los casos leves, produce dolor de cabeza y dificultad para respirar. Pero en exposiciones a altas concentraciones o prolongadas, este químico produce daños pulmonares y de hígado. Cloro más alcohol. Otra sustancia que no se debe mezclar con cloro es el alcohol, ya sea líquido o en gel. El hipoclorito de sodio reacciona con el alcohol isopropílico, provocando compuestos cáusticos, ácido clorhídrico, cloroacetona y cloroformo, un compuesto altamente tóxico. Como sabemos por las películas, el cloroformo era un antiguo anestésico quirúrgico que dejó de usarse en los años 30 por su peligrosidad. Este compuesto químico puede llegar a detener el diafragma, el principal músculo encargado de la respiración, lo que puede dar paro respiratorio. Además, produce náuseas, mareos y puede provocar daños en el sistema nervioso. Cloro y agua oxigenada. La unión aparentemente inofensiva de estos dos compuestos puede producir cloratos y gas cloro, compuestos tóxicos que afectan a las mucosas y membranas, por ejemplo de los ojos, garganta y pulmones. Lejía y amoníaco. De estas, la consulta médica más frecuente. La lejía, también conocida como lavandina y mal llamada cloro, al combinarse con amoníaco se produce una reacción química que genera un gas llamado cloramina, que como ya dijimos es muy tóxico, y al entrar en contacto con las mucosas se descompone para producir ácido clorhídrico, que es altamente corrosivo y tóxico, provocando irritación de las mucosas y quemaduras en la piel. Si la exposición es prolongada, puedes terminar dando insuficiencia respiratoria y edema de pulmón, lo que puede causar la muerte. Y ahora otras dos mezclas en las que no interviene el cloro, pero que tampoco debes juntar. Vinagre con agua oxigenada. Es decir, ácido acético con peróxido de hidrógeno. Esta mezcla produce ácido paracético, también conocido como ácido peroxiacético, un compuesto orgánico incoloro con un olor ocre característico que recuerda al vinagre. Puede ser altamente corrosivo e irritante, y por tanto peligroso. Es un fuerte oxidante y su exposición puede causar irritación en la piel, en los ojos y sistema respiratorio. Y atención a esto, una exposición severa o a largo plazo puede causar daño permanente en los pulmones. Hay de hecho constancia de casos de asma ocupacional causados por inhalación de paracético. Bicarbonato de sodio y vinagre. Si esta mezcla está en un recipiente cerrado, puede causar una explosión. Y antes de irnos, una cosa más. Si combinamos el cloro o la lejía con agua caliente, el producto desinfectante pierde su eficacia. Según la guía, la lejía debe diluirse en agua fría. Si empleas agua caliente, se evapora el cloro y ya no desinfecta. Esto es porque el hipoclorito sódico, la lejía, con el calor se volatiliza más fácilmente. Se ha de mezclar con agua fría y en las proporciones adecuadas. Y hasta aquí la clase de hoy. Los productos que hemos visto son seguros si se utilizan por separado y de acuerdo a sus indicaciones. Comparte este vídeo a quien creas que puede serle útil. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! Mire qué interesante, por ejemplo, saber que algunos productos incluso pueden llegar a perder su efectividad al utilizarse de alguna manera
sin las indicaciones dadas. Por ejemplo, Edgar nos decía hace un par de días que para eso la mayoría de los productos que llegan a los puntos viene con su dosificación especificada y así es correcto. En caso tal de que, por ejemplo, las empresas manejen distribución de los productos ya previamente preparados desde planta o desde un punto, digamos, externo al procesamiento de los alimentos, habitualmente esas dosificaciones están especificadas en el plan de saneamiento como tal, y la idea entonces es que siempre se haga el respectivo, digamos, lectura y conocimiento de ese tipo de cosas o ese tipo de dosificaciones para que no cometamos errores comunes como son la, la maniobra incorrecta de productos. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos aquí. Eh, Seguimos aquí con la presentación como tal. Hoy estamos haciéndolo así de una manera un poco más dinámica. Este era un video sobre desinfectar lechuga, pues es un ejemplo clásico de algunos de los verduras o vegetales que habitualmente tenemos en planta. Pues no lo vamos a ver, simplemente es un proceso en el cual se muestra cómo en una preparación de agua con la dilución correspondiente, por ejemplo, de cloro o de vinagre, se hace una introducción por inmersión de las vegetales y se deja un tiempo determinado y cuando se saca, incluso aparentemente el agua comienza a tener unos punticos probablemente negros oscuritos que son muy comunes, por ejemplo, en verduras como la lechuga, el apio, el repollo y entre otros porque por su diseño o por su estructura como tal, pues tienen muchos pliegues ocultos que pueden acumular mucho bichito, digamos, microscópico o bichitos chiquiticos que no son tan microscópicos como el gorgojo y otros que pueden presentar de alguna manera desmejoras o bajas en la calidad de los productos. Entonces, súper chévere, digamos, ver como videos de ese tipo para que tengamos como la práctica por si de pronto yo tenía en alguna ocasión operarios que dudaban mucho de someter vegetales en inmersión de agua con cloro, pero pues se les ha explicado, por ejemplo, que 1 mililitro de cloro en una jeringuita, por ejemplo, no es ni una cuchara de azúcar de café, no es ni siquiera una cucharadita de esas en 1 litro completo de agua. Entonces la relación es muy bajita, pero el efecto es supremamente bueno para que lo tengamos como presente. Dentro de conceptos dados, dentro del plan de saneamiento, pues está el manejo de residuos. A modo curioso, para el año 2050 se tiende a pensar que incrementará un 70% la basura. Ya podemos ver qué pasa cuando de pronto un carro de la basura no pasa el día que está, digamos, como diseñado o esperado para los residuos en el barrio en el que vivamos, ¿cierto? En el que sea, porque digamos, hay barrios en los que tal vez he visto que pasa diario la basura por las noches, pues obviamente es una limpieza exagerada de los sectores, muy buena. Imagínense que dejaran de pasar un día, pues se acumularía cantidades de basura en los alrededores. O sectores donde pasa 2 veces por semana, cuando deja de pasar una vez ya comenzamos a notar el ambiente con una carga de residuos muy altas en las calles, porque la gente suele sacar la basura de sus casas, porque habitualmente ya las casas son pequeñas, entonces la acumulación de suciedad, los olores, las moscas, etcétera, dentro de la casa o los olores, pues comienzan a incomodar, entonces sacan a la calle y habitualmente no tiene una buena clasificación de los residuos y tienden a que las personas la rompan o se generen riegos en la calle y eso comienza a generar pues un trauma mucho mayor con respecto al manejo de los residuos. En Colombia se dice que hay alrededor de 3.400 toneladas de basura al año. Eh, Eso es una cantidad enorme. No sé si alguna vez han ido a visitar o conocen los rellenos sanitarios. Uno no sabe dónde van a seguir metiendo la basura, pero realmente es allí. Entonces, en cada una de las ciudades, a las afueras de las ciudades, siempre hay unos sectores destinados para la basura, pero entre más, digamos,
irresponsabilidad tengamos en casa y en los establecimientos con respecto a la clasificación de residuos, más difícil es la descomposición de los mismos en los puntos en los que se está realizando. Por eso, de alguna manera, para restaurantes y empresas, se es muy estricto en la clasificación de los residuos en la caneca de los 3 colores, que ahorita vamos a volverlo a repasar, que es la blanca, la negra y la verde. Incluso se exige que en los puntos de restaurantes, además de tener la caneca correspondiente al color, usen bolsas correspondientes al color de la caneca, ¿cierto? Porque usted no saca la caneca a la calle, usted saca la bolsa a la calle. O en los restaurantes que están en centros comerciales, entrega la bolsa al que recoge la basura o lo lleva a un punto donde tiene que haber una clasificación de bolsas por colores, y la idea es no dañar un proceso que viene implementándose, porque simplemente yo ese día se me acabaron las bolsas verdes, entonces todas las bolsas que usé son negras, y termina yéndose todas las bolsas negras como si fueran productos, por ejemplo, no aprovechables, en cambio de que fuera, por ejemplo, residuos orgánicos, ¿sí? Entonces hay que ser muy conscientes con respecto a ese tipo de clasificación. Importantísimo, por ejemplo, conocer que hay un plan de gestión integral de residuos que las empresas, las entidades, las ciudades, las gobernaciones tienen control del mismo y constantemente capacitan a los operarios, pero sabemos que es difícil, ¿cierto? A nivel municipal, a nivel distrital o incluso departamental, mantener, digamos, como este control, ¿cierto? Entonces vamos a ver otro pequeño videito. Esta primera etapa de la presentación está acompañada de muchos videos para ir como conociendo un poquito más acerca de cada uno de estos programas. Entonces, un segundo, por favor, les comparto acerca de los residuos. Un pequeño videito otra vez. Ahora las cosas son diferentes. Al inicio no éramos tantos. La convivencia era más fácil no solo entre nosotros, sino con nuestro medio ambiente. Ahora las cosas son diferentes. No somos la misma cantidad de personas ni consumimos de la misma forma. La contaminación es un problema que afecta al ambiente, las plantas y los animales, por tanto al ser humano. Muchos no han notado lo importante que es cuidar al planeta. Es hora de actuar con estas 3 simples palabras: reducir, reutilizar y reciclar. El municipio de Cajicá y la empresa de servicios públicos de Cajicá han sido reconocidos a nivel nacional e internacional por ser un ejemplo en el manejo de residuos y separación en la fuente. ¿Qué significa PHIRS? Es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y hace referencia al proyecto que busca reducir y aprovechar los residuos. El barrido de limpieza de vías y de áreas públicas hacen parte de este. La EPC cuenta con operarios escobitas y barredoras mecánicas que inician su labor antes de que salga el sol. Ellos se encargan del aseo. Además, los jardineros cuidan las plantas de los parques y zonas verdes del municipio. El lavado y mantenimiento de fuentes y monumentos también hacen parte del PHIRS. Realizamos brigadas de limpieza de las rondas del río Bogotá y el río Frío, con la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Rural, la comunidad y personal de la EPC. Recuerda, tú también haces parte del PHIRS. Nos puedes ayudar desde tu casa, separando los residuos desde el momento que se generan. Existen varias clases de residuos: especiales, aprovechables, inservibles y orgánicos. En la caneca verde depositamos los orgánicos: residuos de frutas, vegetales, comida cocida o cruda, huesos de pollo, cáscaras de huevo y espinas de pescado. Ten en cuenta que aquí no van líquidos ni huesos de res o cerdo. Asegúrate de que la rejilla esté puesta. Luego vas a aplicar una cucharada de Bokashi EM. Pero, ¿qué es el Bokashi?
Es una mezcla de salvado de trigo más microorganismos eficaces. ¿Y para qué sirve? Después de aplicarlo sobre los residuos orgánicos, acelera el proceso de descomposición, elimina los malos olores y la proliferación de mosquitos. Y aprovecha el líquido lixiviado como fertilizante para tus plantas. Esta biotecnología fue traída por Fundaces desde Japón en el año 2008. Los residuos orgánicos se llevan a una planta de tratamiento donde se transforman en abono orgánico para ponerle a tus plantas. ¿Sabías que el papel y el cartón demoran 1 año en descomponerse, las latas de aluminio 10 años, el plástico 150 años y las botellas de vidrio hasta 4000 años? Estos van en la bolsa blanca y se les llaman residuos aprovechables. Si no les damos el tratamiento apropiado, terminarán contaminando el planeta. Por ello, todos juntos con las asociaciones de recicladores aliadas debemos destinarlos en lugares adecuados que luego llevan a industrias de transformación, donde son incorporados a la cadena productiva. En los inservibles está el papel aluminio, colillas de cigarrillo, icopor, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, bolsas de embutidos, cuchillas de afeitar y cajas de comida. Todos ellos van en la bolsa negra, que va a parar al relleno sanitario y este está a punto de colapsar. Ahora vamos con los especiales. Con esto nos referimos a las pilas, medicamentos, aerosoles, luminarias, aceite vegetal y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eres tú quien debe encargarse de llevarlos a los contenedores que están ubicados en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, SADER. Recuerda que los residuos orgánicos, aprovechables e inservibles tienen horarios de recolección diferentes de acuerdo al sector en el que vives, ya que si los sacas en un día que no corresponde, puedes ser multado por el Código de Policía. Cuidar de nuestro medio ambiente es trabajo de todos. Aporta tu semilla. Bueno, a mí me parece súper importante, yo no sé ustedes qué opinan, ahorita quiero darles la voz para que lo comentemos. Súper importante ver de alguna manera que mucho del trabajo que nosotros no vemos o del que no se hace mucha bulla, pues constantemente se está viendo por otras entidades que nos ayudan, digamos, como a controlar esos espacios para poder nosotros seguir produciendo la sociedad que por naturaleza producimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fuera de nosotros si no tuviéramos ese tipo de trabajo alterno que se desarrolla a partir de diferentes entidades y diferentes tipos de personas que se dedican a hacer un proceso de, digamos, de reutilizar, de reciclar y de reusar algunos de nuestros residuos como tal? Súper chévere desde el punto de vista de que ya vemos una continuidad de lo que se está exigiendo desde el plan de saneamiento en el tipo de restaurantes o fábricas, porque si viéramos, digamos, en algunas ocasiones a mí me contaban, pero es que uno hacer la distribución aquí para que lleguen los de la basura y junten otra vez todo en el mismo carro, claro, obviamente eso generaba como bajas en la emoción y en la intención de hacer el tipo de procesos como tal. Pero la idea es que, digamos, veamos esa continuidad del trabajo que nosotros estamos, digamos, motivando para hacer en cada uno de los puntos y lo veamos reflejado en otro tipo de personas haciendo esa continuidad de documentación. Bueno, chévere esa parte, no sé, ustedes ahorita me dirán. Dentro del manejo de los residuos también, pues hay algunos datos curiosos, como por ejemplo que se producen 7.500 toneladas de suciedad o de basuras por día, y de esas 7.500 toneladas solo se recicla el 16%, o sea, de 7.500 solo 1.200 toneladas son reciclables. La mayoría de las composiciones de los residuos en Bogotá, por ejemplo, son los siguientes. En latas de gaseosas, de atunes y de diferentes productos hay un 1,13% de los residuos.
en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cajas, ya sea de gas de leche, de cajas pues utilizadas por diferentes productos que vienen almacenados, tienen alrededor de un 13,67 de, digamos, como residuos en Bogotá. La ropa, no sé si han escuchado que la ropa ha sido uno de los residuos que ha incrementado más en los años, puesto que nos volvimos, digamos, de alguna manera muy de moda. Utilizamos ciertas pintas y cierta ropa solo por un determinado tiempo y después la desechamos, y estos, los residuos o los puntos donde se generan el almacenamiento de residuos, los rellenos, pues han incrementado considerablemente en un porcentaje en el hallazgo de ropa, que representaba un 4,54%, que para mi gusto es muy alto. Todo lo que tiene que ver con vasos, vidrios y botellas, un 3,67%. En productos que son aprovechables orgánicos que pudieran utilizarse para compostaje, el 51,32%, que son como por ejemplo las cáscaras de las frutas, los residuos, los pedacitos de fruta o de plátano, de papa que quedan cuando hacemos la producción de nuestros alimentos, o incluso lo que llamamos muy paisamente los sobrados de los alimentos, que pueden ser también hacen parte de ese 51%. Bueno, habrán otro tipo de productos que no son tan demandantes, pero los ya relacionados son aquellos que pueden presentarse en nuestras casas incluso de una manera más alta. Tenemos pues que hay una forma de incentivar para hacer la clasificación de los productos que son de reutilizar y reusar. Sabemos que tela, plástico y papeles y latas y vidrios y cartón que no estén contaminados, pues generan incluso, además de ser procesado y reusado, un ingreso, digamos, para muchas familias que viven precisamente de recuperar ese tipo de residuos y disponerlos en lugares donde les paguen por su almacenamiento, por su recopilación. Por eso, digamos, ya pasamos de decir recicladores a decir recuperadores, porque ya sabemos que muchos de los residuos no están clasificados de una manera correcta, y es ahí donde vemos que esculcan una bolsa y comienzan a separar los que son útiles. También es importante mencionar que el costo que pagan por cada uno de esos residuos es muy bajito, o sea que el trabajo que ejercen es bastante difícil con respecto a olores, con respecto a comodidad, y los costos de beneficio son muy bajitos. Entonces tengo entendido que, por ejemplo, los que más pagan son las latas, pero pagan 1.000 pesos un kilo de latas. Tener un kilo de lata es difícil porque no sé cuántas latas de cerveza lograrán ser un kilo para que les paguen 1.000 pesitos, digamos, como en esa recuperación. Entonces, para que seamos un poco más conscientes, incluso desde nuestra casa, comencemos a hacer una clasificación más adecuada. Dentro del programa de control de plagas, yo les mencionaba que las entidades como tal no solo tienen que tener el plan de saneamiento, control de plagas y un formato de verificación, sino que también debe contratar empresas que existen y están avaladas por Secretaría de Salud para hacer, digamos, todos los protocolos de aplicación de control de vectores, que tienen, digamos, diseñados para hacer unos diagnósticos específicos en cada uno de los puntos, que están capacitados para hacer planos donde ubiquen estratégicamente ciertas trampas, que incluso socialicen con el dueño del negocio, administrador o encargado, para establecer qué tipo de productos y qué estrategias van a implementar. Y por último, para que dejen fichas técnicas que indiquen qué productos están aplicando, cuál es el componente activo de esos productos, para que de una u otra manera se pueda garantizar un control preventivo de la presencia de plagas, o en el peor de los casos, una erradicación de plagas que ya se fueron, digamos, presentando en el punto que se está evaluando. Para el control de plagas, por ejemplo, hay un video donde ya lo vamos a ver, donde nos cuentan, por ejemplo, cuáles son los tipos de plagas que habitualmente encontramos o que son consideradas para tener un control. Los más conocidos son roedores y moscas, y cucarachas, ya sea insectos rastreros o voladores, pero también tenemos, por ejemplo, arañas,
tenemos algunas aves, como, ¿quién me dice qué ave es, por ejemplo, considerada una plaga? De los presentes, ¿qué ave es considerada una plaga y como por qué? ¿O alguna vez han escuchado y no saben por qué? ¿Quién se anima? ¿No? Bueno, las palomas son consideradas unas plagas porque de alguna manera tienen unos residuos muy fuertes, unas heces muy fuertes que pueden depositar fácilmente en diferentes techos, paredes o espacios y que son de alto, digamos, toxicidad para diferentes, digamos, espacios como almacenamientos. Entonces, en lugares que son hechos de tejas o que se utilizan establecimientos que pueden tener tejas anticuadas o antiguas más bien, qué pena, como los que pueden haber en barrios que tienen, digamos, estructuras muy específicas como la Candelaria, como partes de Usaquén, requieren un control específico no solo de los roedores, de las moscas, de los insectos, de las cucarachas, sino también de aves, porque hace parte fundamental de ese tipo de construcciones que llama demasiado, digamos, como ese tipo de plagas y requiere un control específico. El gorgojo que se da también en paredes o en techos que tienen madera como tal, o incluso de puertas que son de maderas antiquísimas como las que utilizan algunos restaurantes muy bonitos. Y también tenemos, aunque no se ve mucho por acá, pero hay algunos sectores del país que tienen parques muy llamativos donde llegan garzas. Las garzas también tienen por, digamos, por contenido químico, sus residuos, sus patas, eh, una, digamos, una descarga química muy fuerte que puede generar fallas y desgastes en ciertos espacios que tocan y obviamente una contaminación directa. Para el control de plagas, por ejemplo, se presenta básicamente, o las plagas se presentan básicamente por un 30% restos de comidas dejados en diversas áreas. Esa es la razón por la que se hace auditorías y se llega a puntos específicos revisando detrás de las neveras, revisando en las esquinas de los locales, esas esquinas de difícil acceso. Por eso la normatividad dice que debe ser redondeada, puntas redondeadas, esquinas redondeadas, zócalo piso, piso pared, todo redondeado para facilitar que esas esquinas no acumulen suciedades. Suciedades en general, de comida, de residuos, de polvo, de tierra, lo que sea, pero puede ser un llamamiento constante a las plagas como tal. Otro 30% es clasificado dentro del aseo y la desinfección. A veces no es correcta, a veces se hace simplemente como se dice en paisa, por donde pasa la suegra, por encimita nomás, y no hay una correcta limpieza de zonas de difícil acceso en la parte, digamos, inferior de los equipos, no se aplican los POEs, que son los procedimientos estandarizados para los equipos, para paredes, para mesones, no se hace de la manera correcta y eso hace que de alguna manera pues se comience a generar espacios de llamamiento y de atracción para roedores y plagas como tal en general. Otro 30% es alrededor de la fumigación, sea que no se hace fumigación, o sea que sea, o también porque se haga con productos no, digamos, no lo suficientemente efectivos para hacer ese control y supervisar ese tipo de, digamos, de infectación o de infestación que puede tener el espacio con respecto a una plaga en específico. Sabemos, por ejemplo, que los roedores pues, pueden cambiar de tamaño, de raza de roedores. Podemos encontrar cucarachas de un tamaño pequeñito, cucaracha mona, la cucaracha negra, la voladora. Entonces, todas ellas pueden presentar variaciones con respecto al componente, digamos, o al compuesto activo que está aplicándose para erradicar el tipo de plaga o para contrarrestarla, ¿cierto? Y el 10% corresponde a los alrededores. Muchas veces, por ejemplo, un centro comercial puede estar ubicado en un sector donde haya cercanías a sitios no muy limpios,
o un restaurante puede estar cercano a la calle, pues directamente, y la calle puede haber de esas, los desagües, las alcantarillas, que no son tapadas completamente, sino de rejas. Entonces ahí estaríamos teniendo digamos, un alrededor muy cercano a los puntos donde puede haber mucha cantidad de roedores por las alcantarillados, y en cualquier momento puede ingresar uno de estos al restaurante o a la planta y puede comenzar o a crear nido o a hacer destrozos. Es súper importante manejar ese tipo de cosas. Antes de ver, por ejemplo, el manejo integrado de las plagas, vamos a ver el videito entonces. Es un videito que nos muestra cómo sería más o menos una revisión, inspección y verificación de las plagas como tal, o del control de plagas. ¿Listo? Entonces es un video hecho, no está muy bonito, pero es muy efectivo porque es de un espacio real, o sea, de un restaurante, de una fábrica real. Esperen un momentico que por aquí se fue el sonido. Todo control de plagas debe comenzar con una adecuada inspección inicial a las áreas implicadas, alrededores y zonas que pudieran comprometer el riesgo sanitario del área que vamos a intervenir. Con ayuda de nuestros procedimientos estandarizados que debemos tener avalados en nuestras empresas, podemos realizar la verificación completa sin importar el tipo de cliente, su actividad económica, etc. En esta ocasión, visitamos una cocina que posee problemas sanitarios, con el fin de evidenciar factores de riesgo inherentes a esta actividad. Una vez realizada la planeación previa del servicio, en donde podamos obtener información valiosa como estado del problema, posible densidad de infestación, áreas de avistamiento, entre otros aspectos que puedan facilitar la verificación del sitio y brindarnos indicios de las fuentes reales del problema, como falta de infraestructura. Iniciamos la labor no sin antes emplear todas las medidas de protección personal a la comunidad y al medio ambiente que sean necesarias. Aspectos como toma eléctricas ajustadas, luminarias sin protección, la unión pared-pared, pared-piso y pared-techo deben garantizar la no acumulación de residuos que representen un riesgo sanitario. El orden y aseo, limpieza de utensilios y las buenas prácticas son la mejor herramienta para evitar que las plagas se presenten en las áreas. Procedemos a realizar nuestra inspección destacando falencias en infraestructura que posibilitan el anidamiento, proliferación, reproducción y o refugio de las plagas, haciendo énfasis en partes ocultas y de acumulación constante y evidente de residuos orgánicos como grasas, en campanas de extracción y rincones y bajo los equipos, que aunque sean de material sanitario, el personal responsable de la limpieza y desinfección olvida fácilmente. Bajo los mesones de trabajo es común encontrar salpicaduras de alimentos que con el tiempo se fermentan y producen, además de atracción y alimento a insectos rastreros y voladores, una problemática sanitaria por la proliferación de microorganismos. Cabe recordar que el plan de saneamiento mencionado en la Ley 9 del 79, el cual involucra procesos, procedimientos y sus respectivos registros a actividades como mantenimiento de equipos y maquinaria, control de plagas, limpieza y desinfección de áreas, utensilios, equipos y personal manipulador, control integrado de plagas, gestión de residuos sólidos y líquidos, control de agua potable, deben además de estar escritos y estar en funcionamiento, con el fin de mantener áreas con peligros controlados en cumplimiento con la ley y sobre todo ofreciéndole al cliente la inocuidad permanente en sus actividades. Toda área sanitaria debe tener tolerancia cero hacia plagas y suciedad, desarrollando inmediatamente planes correctivos para erradicar el problema, cuando sea el caso,
Esas actividades se deben realizar suspendiendo las tareas y labores propias del establecimiento, ya que ponen en riesgo a la salud de las personas y la salud pública. A continuación les estoy mostrando un establecimiento de procesamiento de alimentos que cumple con todo lo dispuesto en la Resolución 2674 del 2013, manteniendo desde su ingreso un control sanitario con lavamanos provisto de implementos y aviso alusivo al adecuado lavado y desinfección de manos, la gestión adecuada de residuos sólidos, la garantía de hermetización en sus instalaciones, empleando materiales de fácil limpieza, así como equipos y utensilios que evidentemente reflejan las buenas prácticas higiénico-sanitarias que se utilizan en el establecimiento. El personal que opera en un establecimiento que brinda seguridad alimentaria en sí, brinda también la información acerca de las buenas prácticas que se puedan manejar en el sitio. El control de residuos líquidos minimiza el impacto ambiental y evita la acumulación de residuos que puedan convertirse en fuente de alimentos para algunas plagas. Todos los hallazgos que se realicen son evidencia que hacen parte de un buen control de plagas. Deben ir registrados en el informe técnico con sus respectivas recomendaciones. Ya que un adecuado control integrado de plagas debe iniciar con la implementación de las estrategias de saneamiento antes de aplicar cualquier tipo de estrategia de origen químico. Bueno, súper importante ver, En este video te voy a mostrar súper importante ver esa comparación que podemos encontrar en diferentes tipos de restaurantes o diferentes lugares donde se hace un control de plagas como tal. Recuerden que el Secretaría de Salud puede generar cierre inmediato en situaciones en las que se presente eh, presencia directa de plagas como tal, ¿sí? Entonces, este tipo de videos es súper importante porque vemos cómo de alguna u otra manera el restaurante inicial presentaba de alguna forma algunos requerimientos como el tipo de mesón, de propiedades que sean de acero inoxidable, pero fallaban muchas cosas que hacía que se volvieran en un foco de contaminación. Por eso es que cuando Secretaría de Salud visita o Sanidad, hace revisión exhaustiva de todos los puntos, debajo de los equipos, detrás de los equipos, esquinas, detrás de la nevera, cauchos de la nevera, que las paredes y los techos estén redondeados para facilitar limpieza, que piso, pared esté limpio también, que no haya ningún, por ejemplo, me ha pasado que me preguntan en una auditoría, ¿por qué nos baja puntos por tener una baldosa suelta, una baldosa rota? Esa baldosa suelta o baldosa rota puede convertirse en un foco de almacenamiento de plagas o de hormigas o de cucarachas pequeñitas o de residuos de cucarachas o de ratoncitos. Entonces es súper importante entender que cuando se hacen las auditorías no se hacen con el fin de tumbarlos, ni de dañarlos, ni de buscar lo que no hay, sino de encontrar incluso en espacios donde está todo como de una manera muy correcta, los focos que pueden ser, digamos, eh,
claves a la hora de realizar un control como tal de la erradicación de las plagas. Es importante mencionarles, aquí voy a hacer un paréntesis, ahorita después del receso que vamos a tener, en cualquier momento ingresarán de compensar o del instituto también, ambos, a hacer de alguna manera como una revisión de los que están en la clase y o a hacerles unas preguntas desde el punto de vista de compensar. Entonces, por favor, para que estén súper atentos en la videollamada, ya sea ahorita o después del receso, para que cuando ellos ingresen nosotros estemos pues aquí trabajando como tal. Entonces, puede que el receso lo hagamos un poquito más temprano para poder garantizar que cuando ellos ingresen ya estemos laborando de tiempo completo. Bueno, para continuar, seguimos aquí con la presentación oficial. Es súper importante mencionar que el control de plagas pues maneja diferentes tipos de, digamos, como criterios. El primero es un control físico-mecánico. Sabemos por antigüedad que se ponen trampas para capturar las plagas, especialmente los roedores. También existe el control biológico o ecológico, que son los productos que se pueden aplicar en los puntos como restaurantes, supermercados y diferentes empresas, de tal manera que su olor no es evidente, no es fuerte y tampoco indica que deben desocupar el negocio o el sector, como se hacía hace mucho tiempo en las casas, que uno le fumigaban la casa y tenía uno que irse todo un día o regresar en 2 o 3 días o regresar un día después por el fuerte olor o por el tipo de digamos, como el control biológico que se aplicaba. Hoy por hoy el control biológico ni siquiera se da uno cuenta, solo de alguna manera se cerciora uno que se aplicó por la presencia del operador que lo hace. El control cultural, que es un control donde se acostumbra a que los restaurantes sepan que cada determinado tiempo, cada mes, hagan su control y habitualmente ya tienen contratados empresas o instalación o digamos empresas o operadoras que cada exactamente una fecha del mes llegan a hacer su control y ya es una especie de contrato donde ya se garantiza y se tiene la cultura de que hay que hacer el control no hasta que aparezca algún bichito, sino de una manera preventiva. Y el control químico pues también incluso es la aplicación de productos fuertes con componentes activos bastante fuertes que puedan estar, digamos, pegados en las plaquitas o en los geles pegatines o en la polvorera, pues que son utilizados para poder hacer ese control integral. Recuerden que todo depende de la evaluación inicial que hagan en sus establecimientos, dependiendo de la estructura, de la localización y de todos esos aspectos que hemos hablado. Entonces, habitualmente siempre se va a hacer una inspección, se va a identificar si hay o no hay presencia de plagas, qué tipo de plagas, se van a dar recomendaciones, casi siempre van a ser de limpieza y desinfección para hacerlo de una manera más rutinaria. Hay lugares donde hacen la limpieza general una vez al mes y pues habrán lugares donde se deberá hacer cada 2 o 3 días, otros cada 8 días, otros cada 15 días, por la cantidad de suciedad que producen, por la localización del espacio, por la, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Como se me va la palabra, es lo expuesto que puede llegar a estar a la adquisición de plagas. Debe haber un tratamiento y una implementación de un programa de mitigación, de control integrado de plagas. Habitualmente, ojo, siempre van a entregarle unos documentos con las fichas técnicas, con la ubicación, con el croquis, con todo para que usted pueda estar, digamos, como completamente capacitado de qué están erradicando, con qué están erradicando y cada cuánto requiere su control. Y al finalizar, pues está el formato, que ahorita lo vamos a ver, un formato general que pueden aplicar en los puntos, en todos los puntos para hacer una evaluación de la eficiencia del programa, ¿cierto? Recuerden que en un restaurante que esté abierto o en una zona común de restaurantes puede tener ingreso de plagas de otros restaurantes y por eso es súper importante hacer una verificación por mí diaria, pero por algunos ingenieros semanales o cada 3 días, dependiendo, digamos, lo que se establece, dependiendo su personal
sus gustos o sus criterios. Para la prevención de las plagas, pues debemos, como dijeron en el video claramente, evitar acumulación de basuras, estar pendiente de los alrededores para, digamos, tratar de lo posible estar en unos alrededores adecuados, que si estamos en un lugar campestre los pastos no sean altos, que no haya acumulación de desusos o de objetos en desuso, es decir, que no haya un almacenamiento con un montón de bolsas, un montón de canastas que no se están utilizando, sino dejar exactamente lo que se utiliza, almacenar adecuadamente. El almacenamiento indica que uno no debe pegar a la pared la cantidad de cajas y de canastas y de estivas. La idea es poner uno alejado de la pared de tal manera que uno pueda incluso recorrer o rodear las estivas para estar constantemente verificando y no crearles como esa posibilidad de un nido, ¿cierto? A los animalitos. No alimentar palomas u otros animales que pueden acostumbrarse a venir solo por el hecho de la constante almacenamiento de productos. Cumplir con el programa de limpieza y desinfección. Ojo, esto me ha pasado mucho en los últimos días, que la Secretaría de Salud está visitando constantemente y llego y son establecimientos que tienen el programa de saneamiento básico del documento, súper bien hecho, especificado para el punto, pero Secretaría de Salud les dice, sí, tienen programa de saneamiento, pero no se evidencia sus procedimientos o sus procesos de forma adecuada en las instalaciones del negocio, y ¡pum!, les quita puntos, 3, 4 puntos o 3.5 puntos, porque no se ve, o sea, lo que está escrito no se está llevando a cabo. Entonces, súper importante cumplir con el programa como tal. Si hay instalaciones que tienen huecos o grietas, como mencioné ahorita en las paredes, tratar de ubicar eso en estrategias de mejora. Entonces, si usted es un operario que identificó que en el piso se hizo un roto, que en la pared donde está el enchape se tarjó una, pues comunicarlo. Mire, jefe, hay una pared hay un enchape que se rompió, o hay un huequito en los enchapes, o se dañó un tomacorriente, entonces puede ser un foco de contaminación o de plagas, para que lo vayan, digamos, como programando como mejoras. Y el uso de estivas durante el almacenamiento. De hecho, ese es un punto de evaluación súper alto en las visitas de secretaría, que a veces tienen cajas almacenadas, pero no están encima de una estiva. O la estiva la tienen ahí como desde principio de año sin mover, y por debajo tiene una cantidad de suciedad impresionante. Entonces, hay que garantizar que el almacenamiento esté correcto, que esté encima de estivas y que esas estivas sean removidas y limpiadas constantemente. En el control de plagas también es importante tener que los equipos y utensilios se encuentren en áreas donde están controladas, las de aseo, por ejemplo. Entonces, en muchos lugares se establecieron como un locker metálico donde meten allí todo y lo señalan debidamente para que todo el mundo sepa dónde está. Debe informar inmediatamente si usted encuentra una plaga. Me ha pasado que dicen, no, yo no aviso porque me da susto que me regañan, porque de pronto van a decir que no limpié bien, porque no revisé, por lo que sea. Y no, al revés. Cuando usted en su negocio llegue a trabajar por la mañana y está haciendo una revisión y encuentra productos mordidos o bolsas rotas o cosas por el estilo, inmediatamente informe, no solo a su jefe, sino, digamos, por ejemplo, en un centro comercial, a la parte que tenga que ver con saneamiento del centro comercial, para que se activen protocolos también, digamos, de control de plagas en los alrededores del espacio. Súper importante atacarlo a tiempo. El abastecimiento de aguas es el programa donde nos garantiza que todo lo que voy a operar yo sea con agua potable y que habitualmente sea evaluada por la institución. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de centros comerciales, el mismo centro comercial manda a hacer los lavados cada 6 meses y les entregan un certificado. Cada establecimiento del centro comercial debe tener ese certificado guardado, se da cada 6 meses, ¿sí? Cada 6 meses se entrega el certificado y es válido por esos 6 meses. Y esa es la forma en que usted en un centro comercial puede cerciorarse ante Secretaría de Salud que usted está utilizando un agua potable. Incluso los centros comerciales manejan pruebas microbiológicas y químicas y físico-químicas a las aguas cada año, creo que es cada año o cada 6 meses también. También pueden solicitar por correo esos resultados de esas pruebas que hicieron para que usted a sus visitas garantice que están utilizando un agua potable.
Pero si usted no está en un centro comercial y está en una empresa o en un local de la calle ubicado en diferentes estrategias de la calle, pues ese punto debe contar con un tanque de abastecimiento de agua. Debe contar también con el control de lavado de tanques. Si no es por alguien especialista, entonces de alguna manera tener un formato donde se consigne cada cuánto se lavó el tanque, quién lo lavó, con qué productos, quién verificó y si tienen pruebas microbiológicas. Hay muchos procedimientos para asegurar que el agua que yo estoy consumiendo dentro de mi establecimiento son aguas, digamos, químicamente aprobadas. Entonces se les hace en algunos lugares pruebas de cloro, pruebas de pH, se les hace control sensorial. A veces revisan y toman foticos pequeñas y los almacenan en unos archivos de qué tan clorada viene el agua, cuánto se demoró para que el agua se clarificara después de servir, por ejemplo, un vaso, ¿cierto? Aunque no es para consumo directo, sí es para preparación de alimentos y para poder hacer la limpieza como tal. Las aguas residuales, pues son esas aguas que no resultan de los procesos productivos. En los puntos como centros comerciales, básicamente es el agua de la trampa de grasa. Y en las fábricas es el agua que resulta de todas las labores de lavado de pisos, de paredes, de baños, de producción, etc. Entonces, en el plan de abastecimiento de agua vamos a ver este otro videito. Les recuerdo, vamos a tener un par de videitos más. Laura, que había tenido ahí como un fallo en la conexión, hoy hacemos el receso un poco antes de lo pensado para que a las 10 estemos de nuevo conectados, porque en cualquier momento ingresan de compensar, hacer una revisión de, digamos, como de la participación y el trabajo de ustedes, y además para hacerles alguna pregunta específica con respecto, digamos, a los protocolos del proceso de la clase. ¿Listo? Entonces, en este momento me dirijo a presentarles el último videito, digamos, de esta primera sesión y a finalizar, digamos, como con la presentación de lo más importante. Regálenme un segundo, comparto la pantalla de ese videito. Como pueden ver, sacamos videos que tienen que ver con cada una de las partes del plan de saneamiento básico. Planes de saneamiento básico. Todo establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento con conjuntos y objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. ¿Cuáles son los programas que integran en plan de saneamiento básico? Programa de limpieza y desinfección. Son los procesos de instalaciones, equipos, utensilios y alimentos que garantizan la higiene y la inocuidad. Programa de gestión de residuos, en donde se clasifican los residuos de acuerdo a las actividades de su empresa, por ejemplo, reciclaje o no reciclaje. Programa de prevención de plagas. Son las medidas preventivas y correctivas que mantienen la empresa sin presencia de plagas. Y por último, el programa de abastecimiento de agua potable. Medidas que garantizan el suministro del vital líquido para mínimo un día de producción. El plan de saneamiento básico debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente. Este debe incluir como mínimo procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo, responsable y los 4 programas obligatorios. Abastecimiento o suministro de agua potable.
El programa de abastecimiento de agua potable permite garantizar la calidad del agua que se utiliza. Por medio del procedimiento de lavado y desinfección de los tanques de agua, la frecuencia, los implementos y el responsable de la actividad para garantizar la calidad del agua potable. El abastecimiento de agua en los establecimientos de procedimientos de alimentos puede provenir de una red pública. El suministro es proporcionado por una entidad pública mediante sus redes de distribución. En este caso, el control de calidad que efectúa la autoridad sanitaria asegura el aseguramiento y el suministro de agua potable. Sistema privado o individual. Se realiza la toma de agua de diversas fuentes superficiales o subterráneas, ya sea lago, laguna, manantiales o pozos. Se debe realizar procedimientos de potabilización de agua y muestreo microbiológico que valide la calidad e inocuidad del recurso hídrico. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis. Podrás acceder a nuestras videoclases y mantenerte actualizado en todos los temas referentes a la manipulación de los alimentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. El link lo encontrarás abajo. Bueno, muy bien. Bueno, evidentemente habrán lugares donde el abastecimiento de agua pues no será por tanques, digamos, por sus costos, por sus mantenimientos, por muchas maneras. Hay algunos lugares, digamos, que el abastecimiento de agua lo garantizan con porrones de agua como el que se vende y que maneja uno en casa, de tal manera que ellos puedan garantizar que en un momento de falta del recurso hídrico puedan hacerlo mediante el abastecimiento de estos tanques como tal. Tenemos también, bien, permíteme que se me disparó por aquí un video. Se me cayó la presentación. Qué pena con ustedes. Un segundo. Como pueden ver, el plan de saneamiento básico es la base fundamental, ¿cierto? Para realizar cualquier tipo, digamos, de protocolo de limpieza y de higiene que intuitivamente podamos tener en los puntos en los que trabajamos nuestros alimentos como tal, ¿cierto? Es evidente que uno siempre piensa en tener un lugar limpio, en tener un lugar libre de plagas, en tener un lugar, digamos, que cumpla con todos esos requisitos, digamos, sanitarios para asegurar no solo que las personas no vayan a tener una presentación inadecuada de los, digamos, de los alimentos, sino que el espacio sea lo suficientemente limpio para que no generemos un voz a voz negativo. Imagínense ustedes que pueden pensar que en un momento estén comiendo en un lugar y les aparezca, por ejemplo, un ratón o les salga una cucaracha. Por ejemplo, a mí en una ocasión, historia personal, aquí quisiera de pronto si están conectados, me cuenten si alguna vez como comensales les ha pasado. A mí alguna vez en una ciudad que tenía su parte campestre, solicité un alimento, eran unas costillas barbecue, y resulta que cuando me las llevaron a la mesa, las costillas barbecue tenían también una cucaracha frita encima, bañada con la salsa de barbecue. Eso es algo que puede suceder si no hay una verificación, por ejemplo, ¿de qué? Del aceite. Estábamos hablando de un lugar que tenía digamos, como una olla de aceite específica todos los días para hacer la fritura, y no hicieron la revisión y echaron las costillitas a fritar, y cuando las sacaron con cucaracha frita y todo, y ni se dieron cuenta. Entonces son protocolos específicos de verificación que a veces pasan por alto y que pueden dañar evidentemente el nombre de una institución, ¿sí? Esa en ese caso, por ejemplo, es
es grave porque por lo menos yo no volví al restaurante. Y si yo hubiera sido otra persona, hubiera regado la bola en redes sociales hoy en día, que es una forma de comunicar sus insatisfacciones, y probablemente hubiera sido un daño irreversible o por lo menos un daño muy notable en ventas para ese tipo de establecimientos. Entonces, ahí la invitación más o menos a tener esos protocolos de verificación previos. No sé qué preguntas tienen, si alguna vez les ha sucedido algo, alguna historia que nos quieran contar, Edgar o Laura o María. ¿No? ¿Nunca les ha pasado nada así por el estilo? Ni como comensales, ni como operadores. Bueno, está bien. ¿A Edgar sí? Estamos haciendo con una empresa, estamos haciendo unas pruebas. El personal que estaba haciendo la manipulación tuvo cuidado con lo que estaba haciendo. Cuando estábamos sacando las pruebas, resulta que la bolsa que tenían con el producto no la habían lavado bien. El día anterior les habían quedado residuos de esponjilla. Cuando sacamos el producto salió el residuo de la esponjilla dentro del producto. Que menos mal era pruebas hasta ahora, pues si no, imagínate sacando un producto así, van a comenzar con residuos de esponjilla. Uy, sí. Es lo más normal cuando se utilizan esponjillas en los utensilios de la cocina. Es correcto. Tienes toda la razón. Ese es algo muy típico que puede pasar. Y pues, por ejemplo, hace mucho tiempo ha sido algo que las personas en las empresas evitan al máximo, pero hoy por hoy más, porque sabemos que por redes sociales una situación que se presente se puede regar y se vuelve múltiple información en cuestión de segundos, y sobre todo cuando manejamos nombres específicos de empresas que digamos son reconocidas, entonces hay que tener un cuidado sumamente mayor. Esa es, digamos, como la necesidad a partir de las empresas de hacer esa capacitación continua y hacerles ese acompañamiento. Gracias, Edgar, por compartir. Bueno, resulta que dentro de las condiciones básicas también de higiene de las instituciones o de los restaurantes, pues la Secretaría de Salud o la resolución como tal más bien nos indica que hay unas condiciones básicas de higiene que se deben cumplir, digamos, digamos, en todo lo que es localización, estructura, accesos, en fin. Entonces, vamos a tener que hablar un poquito sobre la localización y accesos, sobre el diseño y la construcción de algunos espacios, sobre cómo debe ser el abastecimiento de agua, la disposición de los residuos líquidos y sólidos, cómo deben ser instalaciones sanitarias. No todos los puntos tienen baños, pero quienes lo tienen, por ejemplo, ¿qué tienen que tener? A veces deberían contar con lockers, con espacios de almacenamiento de alimentos, etcétera. Los pisos y drenajes, cómo deben ser las paredes y techos, ventanas y otras aberturas, puertas, escaleras y elevadores, son condiciones específicas. Entonces, en localización y acceso, ya lo hemos mencionado, deben estar aislados de cualquier foco de insalubridad, deben tener su funcionamiento, no de poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas que están, digamos, a punto de consumir en la comunidad como tal, a quien está dirigido. Los accesos y alrededores deben ser limpios y libres de acumulación de residuos. Las superficies deben estar pavimentadas y cubiertas con material que sean fácil de lavar y mantener. Evitar la generación del polvo cercano, el estancamiento de agua y la presencia de otras fuentes de contaminación. La construcción y el diseño como tal debe estar diseñada para que proteja ambientes de producción, es decir, la cocina debería ser hermética, cerrada completamente, no tener ni ventanitas, ni tener, por ejemplo, como por ejemplo se usan en algunos restaurantes, que la cocina es como expuesta al ambiente. En teoría, desde la resolución no es correcto, ¿sí? Debe poseer adecuada separación física entre áreas, entonces entre el almacenamiento
y la producción y la servida de los alimentos y el consumo, debería haber una separación específica. Deben tener un tamaño adecuado para instalaciones, operaciones y mantenimiento de equipos y la circulación del personal. Entonces, por ejemplo, a veces vemos espacios muy reducidos y cuando se tiene que ir a hacer mantenimiento, por ejemplo, de un equipo, el personal que está haciendo el mantenimiento del equipo está prácticamente ahí encima de la operación, de la producción, de enseguida el que está haciendo digamos, las hamburguesas. Entonces, en teoría no está bien hecho el diseño y la construcción de esos espacios. El abastecimiento de agua, como les mencioné, es con la intención de cumplir con todas las normas vigentes del Ministerio de Salud y de Protección. La construcción del material del tanque, pues en los centros comerciales ya están, pero hay dos formas, unos que son de los plásticos negros que venden habitualmente en las cadenas de supermercados grandes, o pueden ser en tanques hechos en material sanitario que cumplan con requisitos como tener paredes lisas y no rugosas, que el material sea fácilmente lavable y de desinfección, que garantice hermeticidad para que no se vaya a meter ningún bicho, porque imagínese uno con un tanque de abastecimiento del que está trabajando y que haya roedores ahogados en esa agua. Entonces, pues obviamente estaríamos cometiendo un error garrafal, o que no vaya a ser con aguas lluvias, mezcla de aguas lluvias. Entonces, para el abastecimiento de agua hay unos requisitos también del material que se debe tener, de la hermeticidad, de la fácil limpieza, que garantice que no vaya a tener acceso, por ejemplo, de gatos, de animales que puedan estar fácilmente en techos. Y obviamente debe estar identificado con la fecha en que se hizo la limpieza, con la capacidad del tanque y con todo lo que de alguna manera requiramos saber de ese tanque de almacenamiento. La disposición de residuos líquidos pues deben disponerse en espacios adecuados. Habitualmente hay puntos de disposición de aguas residuales aprobados por la competencia o por el centro comercial. De nada sirve, por ejemplo, hacer un lavado de la trampa de gasa y volverlo a echar, digamos, como en el sifón de residuos, no, debemos hacer un retiro específico para depositarlo en el espacio en que está autorizado y se vaya el residuo como tal. Cuando hablamos de aceites, pues debe ser una empresa prestadora del servicio la que nos garantice de alguna manera ese tipo de disposición final. Importantísimo cuando vengan a recoger los aceites, pedir el recibo o el certificado de que les entregamos una cantidad de aceites, cuántos kilos o cuántos litros, y que nos entreguen un certificado para poder cerciorar ante Secretaría de Salud que se está haciendo una correcta disposición de residuos líquidos como tal. En el caso de los restaurantes como el de ustedes, el aceite es uno de los productos que más se controla, ¿cierto? Las instalaciones sanitarias, cuando no es centros comerciales, sino locales específicos, debe tener vestidor para los operarios y debe tener baño independiente para hombres y mujeres. Para que garantice, digamos, que de alguna manera haya esa clasificación que se pide por Secretaría de Salud. Se deben instalar accionamientos de lavado de manos no manuales, es decir, los que sean de pedal, el dispensador de jabón, un desinfectante y debe haber siempre papel para que garantice que usted pueda secarse las manos inmediatamente se lavó. Eso le llaman el kit de aseo, que es el accionamiento manual, el aviso de lavado de manos, el dispensador de jabón y el dispensador de papel para secar. Tiene que cumplir con esos 4 criterios para que la evaluación, donde garantice la higiene de los operarios, sea correcta y sea lo más positivo posible. Los pisos, paredes y drenajes, resulta que en las fábricas se indica que debe haber una inclinación al menos del 2% para que cuando hagamos el lavado de paredes y pisos y detrás de equipos, el agua solita se vaya hacia los drenajes y no tengamos al final que hacer sino una especie de secado o en el mejor de los casos no secar sino esperar que se evacúe, digamos, como el agua naturalmente para que no tengamos un contacto directo con traperos. Obviamente en centros comerciales y en algunos establecimientos es difícil contar con ese punto, entonces se indica que debe tener materiales que no sean porosos, que no vayan a ser, digamos, preferiblemente que no sean baldosas, ¿cierto? Para que no haya como esa separación, preferiblemente un piso derecho con pintura epóxica, que no sea deslizante, que tenga acabados sin grietas, que las esquinas sean fáciles de limpiar, o sea, que sean así como cóncavas.
que sean impermeables, que no absorban y obviamente que sea fácil de limpiar. Y la unión entre paredes y pisos y paredes y techos debe ser en media caña, es decir, así redondeado para que garantice una remoción fácil de la suciedad, incluso cuando el techo es alto. Las ventanas, si hay ventanas, deben no abrirse, debe garantizarse que es una hermeticidad y si de pronto hay, digamos, como unas rejas muy específicas, entonces debe garantizarse con malla que no vaya a haber ingreso o salida de, digamos, mosquitos, bichos o cualquier tipo de plaga voladora, ¿cierto? No se permiten techos falsos, esos techos como de G-Plaque, es preferible no tenerlos porque la idea es que se garantice que nunca vaya a existir ese peligro de caída y que la limpieza de los techos sea de fácil acceso. Así como pues a modo general. Puertas, escaleras y elevadores deben estar diseñados y construidos en material que no se acumule suciedad y preferiblemente que no desprenda, digamos, como óxido o corrosión como tal, que sea de fácil acceso, que sea de fácil uso, de fácil lavado. Ojalá que sean construidos en materiales impermeables para que no vaya a tener, digamos, como daño específico y que cuando se utilicen, por ejemplo, las puertas, sean lo suficientemente bajitas para que eviten el ingreso de plagas por encima o por debajo. Es como, obviamente que sean fáciles de lavar y desinfectar, es decir, que sean lisos, las paredes sean lisas, que no sean así como con grabados para que, digamos, dificulten de pronto la limpieza. Y como para cerrar en todo este tipo de observaciones con respecto a la locatividad, es importante mencionar que todo lo que tiene que ver con los elevadores y con los equipos y con las ventanas y puertas, hay que ver que todos pueden ser distintos dependiendo del tipo de localización o el local donde esté ubicado y deben adecuarse las instalaciones a lo más posible los requisitos solicitados por la resolución. Es decir, si hay ventanas, pues entonces sellemos las ventanas. Si hay rejas, entonces pongamos malla. Si hay techos dobles, tratar de poner una forma de asegurar que el techo no se vaya a caer en ningún momento. Si las medias cañas no son redondeadas, tratar de organizarlos. Entonces venden unas plásticas, se puede hacer por medio de diferentes productos, etc. Entonces, bueno, como ya terminamos aquí nuestra primera sesión, la idea y los invito es a